Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Soy Jason y estoy acá con mi compañero Eric. Hola Jason. Y Eric, escuché la historia de un niño que pasó horas y horas tratando de atrapar un armadillo. Pasó semanas obsesionando con cómo atrapar este armadillo. Y luego, un día, lo atrapó. Pero se dio cuenta, mientras sostenía el armadillo en sus manos, que no tenía un plan sobre qué hacer a continuación. Él finalmente atrapó el armadillo, pero ¿ahora qué? Bueno, Eric, estoy seguro de que te estás preguntando cómo se relacionan los armadillos con lo que vas a hablar hoy. Bueno, hemos pasado los dos últimos episodios hablando sobre cómo observar el texto bíblico para que podamos entender verdaderamente lo que dice. Luego hablamos sobre cómo entender el significado del texto y la importancia de descubrir el significado que el autor quería comunicar. Hicimos la observación y descubrimos el significado. ¿Y ahora qué? ¿Es ese el objetivo del estudio de la Biblia? ¿Para entender el significado y nada más? Eric, ayúdanos a entender el ahora qué. Ahora que hemos descubierto el significado del texto, ¿qué hacemos ahora? Hola Jason, y sí, hoy vamos a concluir esta serie sobre cómo estudiar la Biblia. Y la semana pasada tratamos del tema de cómo podemos entender lo que estudias, o es decir, el paso de la interpretación. Y hoy queremos terminar hablando sobre cómo se relata a nuestras vidas y lo que estudiamos. ¿Sí? El libro de Santiago nos dice claramente que cuando leemos y estudiamos la Biblia, tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 a 24, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así que siempre la meta es poner en práctica la palabra de Dios. Queremos obedecer lo que la Biblia nos dice para glorificar a nuestro Dios y para que seamos más como Cristo. Pero Jason, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Bueno, primero, debemos reconocer que a veces existen barreras para aplicar la Biblia a nuestras vidas. ¿Cuáles son? Primero, sinceramente, no estamos leyendo la Biblia. Es uno, ¿sí? No tenemos un tiempo devocional y no vamos a la iglesia para escuchar la palabra. Dicho de otra manera, no podemos aplicar la palabra porque no sabemos qué dice la palabra. Segundo, no aplicamos la palabra porque hay en nuestras vidas un pecado específico que nos negamos a confrontar y arrepentirnos, ¿sí? Otra razón por la que no aplicamos la palabra es porque no hemos hecho los pasos 1 ni 2 correctamente. Es decir, que no hemos observado ni interpretado bien el pasaje. Pero bueno, ahora quiero darles algunos consejos para aplicar bien la Biblia. Jason, antes de todo, hay que orar. Si queremos aplicar la palabra, hay que orar. Es necesario que pidamos a Dios que nos ayude en este proceso. Pidamos que Dios use el Espíritu Santo para convencernos y ayudarnos a poner en práctica su palabra, ¿sí? Y también entender bien el significado del pasaje. Acá estoy diciendo que si no hemos hecho un buen trabajo con los primeros dos pasos,
la observación e interpretación no vamos a entender bien cómo se relaciona a nuestras vidas diarias. En la aplicación estamos construyendo un puente del significado del pasaje a nuestras vidas. Y también podemos hablar con alguien en la iglesia. La verdad es que la santificación en nuestras vidas es algo corporativo. Es decir, que Dios nos hace santos a través de su iglesia local. Y a veces esto significa que estamos en un grupo pequeño o alguien en nuestras vidas donde podemos rendir cuentas, ¿sí? Entonces, la iglesia puede ayudarnos en la aplicación de la palabra. Otra forma para aplicar la Biblia es hacernos una serie de preguntas cuando estamos leyendo la Biblia. En otras palabras, si estoy leyendo un pasaje bíblico, necesito tener esas preguntas en mente. Bueno, ¿cuáles son? ¿Este pasaje revela un pecado que debo evitar? Cada uno de nosotros tenemos tentaciones y pecados en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, mientras estamos leyendo la Biblia, necesitamos prestar atención cuando la Biblia habla sobre el pecado. También, este pasaje me muestra un mandamiento para obedecer, o hay una promesa para creer. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Juan, vemos como el libro promete una y otra vez la vida eterna a los que creen en su Hijo. Entonces, es una promesa para creer y nos ayuda en nuestras vidas diarias cuando creemos en la vida eterna. También hay algo en el pasaje que me enseña sobre quién es Dios, o Cristo y su Espíritu Santo. Entonces queremos conocer a Dios más cuando estamos leyendo la Biblia. También hay algo que el pasaje nos diga sobre la naturaleza del hombre, o cómo nos enseña este pasaje a relacionarnos con otras personas, o cómo me motiva este pasaje a orar. ¿Existe una manera específica para poner en práctica lo que leí hoy? Es otra pregunta que necesitamos hacer. Bueno, por fin queremos hacer un plan específico para aplicar la palabra. Normalmente cuando no aplicamos la palabra en nuestras vidas es por una falta de planificación y por ser específico. Por ejemplo, si estoy leyendo 1 Tesalonicenses y leemos estas palabras: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Acá hay cosas muy prácticas que podemos aplicar, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a obedecer su palabra? Primero, podemos identificar que no tenemos un tiempo para orar, ni sabemos cómo orar. Entonces puede ser que hagamos una hora fija en nuestras vidas en la que oramos. También, ¿cómo vamos a dar gracias? El pasaje dice que necesitamos dar gracias, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, cualquier persona va a ser diferente, ¿sí? Pero la palabra nos dice que tenemos que dar gracias. Entonces, quizá en la mañana, durante nuestros devocionales, escribimos 10 cosas por las que estamos agradecidos y hacemos un repaso de ellas durante el día, ¿sí? También, si nos imaginamos diferentes escenarios en nuestra vida durante el día, es otra forma para aplicar la Biblia. Bueno, déjenme darles un ejemplo. Digamos que sabes que durante tu día estarás cerca de una persona en particular con la que tienes la tentación de ser impaciente, ¿sí? Bueno, para obedecer la palabra de Dios, sabemos que necesitamos ser pacientes con todas las personas. Así que tal vez
piensas claramente y oras sinceramente para que durante ese tiempo Dios te dé mucha gracia para ser paciente. Jason, el objetivo de la aplicación es la obediencia de su palabra. Queremos ser fieles en nuestras vidas a su palabra. Amén. Gracias, Eric, por darnos formas de aplicar la santa palabra de Dios a nuestras vidas. Realmente me gustaron las preguntas que nos diste en este episodio. Y que Dios nos dé fuerzas para escuchar y obedecer, ¿no?, su palabra. Gracias a todos por escuchar, y si has aprendido algo en esta serie que crees que ayudará a un amigo o familiar a saber mejor cómo estudiar la Biblia, te invitamos a compartir estos episodios con ellos, y puedes hacerlo fácilmente desde nuestro sitio web en teologiaentuvida.com. Hasta la semana que viene, que Dios les bendiga.